Nosotros habitualmente hablamos de las distintas etapas o periodos de la historia del cine y los dividimos en dos grandes grupos que nos gusta diferenciar. Uno es el cine de narración clásica, ¿no? Como horizonte tenemos a Hollywood ahí como modo de representación, un cine en función de la narrativa, un cine en función del espectáculo, y después tenemos, por contraste, lo que va a ser la modernidad en el cine, la llamada modernidad en el cine. La modernidad en el cine llega en la década del 60 con el cine de autor, con horizonte en Europa, ¿no? A través del cual se entiende al cine como un modo de expresión y que no se prioriza justamente en la narración, aunque por supuesto narración hay, pero también se está teniendo en cuenta cuestiones como lo que va a ser la expresión, el arte del autor, del director-autor que se está expresando, transmitiendo ideas, tópicos, inquietudes, como autor a través de la película, ¿no? Estos son los dos grandes tipos de cine que conviven inclusive hoy en día, y hay varios teóricos que han hablado de lo que es la posmodernidad. La posmodernidad, por supuesto, primero llega a nivel cultural, a nivel paradigma sociohistórico en nuestra sociedad y en todo el mundo, y luego, por supuesto, hay también un cine posmoderno. Baz Luhrmann es uno de los grandes exponentes del cine posmoderno, ahora vamos a ver por qué. Pero en primer lugar tenemos que definir un poco qué es esto de la posmodernidad, primero a nivel sociohistórico, ¿no? Esto aparece a nivel sociohistórico y cultural, la posmodernidad aparece antes que en el cine. Recordemos que empieza el cine clásico en plena modernidad, históricamente hablando, ¿no? Se dice que a partir de la revolución industrial estamos en un mundo moderno, moderno entiéndase que piensa en un futuro, que entienda la historia como un camino continuo que va hacia un lugar mejor. Eh, la evolución, habla de la evolución tecnológica industrial que va a llevar, por supuesto, eso se va a entender en la modernidad, a la evolución del hombre. Claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto y con la bomba de Hiroshima, se empieza a dudar de esta evolución del hombre. Por supuesto, hay una evolución tecnológica, existen las telecomunicaciones, la radio, la televisión empieza a dar sus primeros pasos, el teléfono, los aviones, los autos andan cada vez más rápido, pero también esa evolución a nivel tecnológico trae la bomba atómica, por ejemplo. A partir de ahí se empieza a cuestionar esta evolución, esta supuesta evolución del hombre que no va, por supuesto, en paralelo con la tecnología. Se empieza a cambiarse la forma de pensar la historia y de pensar el mundo. En esta lógica, por supuesto, también va a cambiar la forma de representar, y ahí es donde aparece el cine y la manera de representar eso que el hombre está viviendo por entonces. Varios cambios aparecen cuando hablamos inclusive de la modernidad, ¿no? Como el auge de los medios de comunicación. Y el auge de medios de comunicación nos referimos a la multiplicidad de medios de comunicación que a partir de la explosión, ¿no? Digamos, la publicidad, el cine, la televisión, pero ahora hoy podemos sumar la internet, los distintos portales, canales, radios web hoy en día, ¿no? Toda esa ramificación hace que empiecen a aparecer distintas miradas de la historia, de la sociedad y del mundo, ¿no? Estas distintas realidades empiezan a romper un poco con la idea de la historia oficial o la voz única que en la primera mitad del siglo XX los medios de comunicación representaban. De alguna manera
no había tantas voces y por lo tanto no había tantas realidades. La realidad era única, objetiva y difícil de cuestionar. Hoy en día todos estos componentes, todos estos mecanismos generan esta otra manera de pensar el mundo. Y acá las imágenes, como verán, son del Gran Gatsby, pero estamos hablando todavía en esta primera parte de la clase, vamos a hablar de la posmodernidad en general. Empieza lo que es la era de la imagen, ¿no? Hay mucho hincapié sobre la imagen. Pensemos en épocas de... el otro día hablaba Federico sobre Aquiles, y la representación de Aquiles en la película con Brad Pitt, ¿no? En la época de los griegos nadie había visto la cara de Aquiles. Todos imaginaban a Aquiles por rostro. Hoy en día, cualquier líder mundial tenemos una imagen para difundir y para conocer y para una o miles de imágenes. Esta cuestión de la era de la imagen hace que haya un trabajo específico sobre la imagen, ¿no? Esto también va a traer una multiplicidad de géneros. Los géneros empiezan a mezclarse, ¿no? Los géneros, tantos televisivos como cinematográficos, como artísticos, como radiales, como culturales y de todo tipo, ¿no? Los géneros, incluso los géneros, la perspectiva de género empieza a mezclarse, ¿no? Esto es posible porque el acento hoy en día está puesto en las minorías. ¿Sí? Tal vez en el Gran Gatsby sea la característica que menos se ve, lo del acento en las minorías. Pero, por ejemplo, hay una categoría que es hoy en día, que es el cine queer, ¿no? El cine dedicado a perspectiva de género, que no podría haber existido en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Porque eran temas, o sea, todo lo que salía de la norma, la normativa general a nivel de cómo debía comportarse una sociedad, era recluido o marginado. Ahí quería aprovechar para hacer una acotación que ayuda a organizar en la cabeza toda esta información un poco también, porque es complejo, es un proceso muy complejo, inclusive que está en continua revisión. Algunos hablan de segunda modernidad, otros hablan de posmodernidad, otros hablan de segunda fase de la posmodernidad, otros dicen simplemente cine contemporáneo, que nosotros usamos también mucho, ¿no? Porque hay tantos elementos para tener en cuenta que a veces vuelve complejo. Y creo que por ahí hay una diferencia sustancial entre el moderno y lo clásico y lo posmoderno. Podemos hacer la analogía con, con el tema de la reproducción de música, o cómo se trabaja, o cómo Netflix, a diferencia de los cines, puede de alguna forma construir nuestro visionado audiovisual. Antes, para consumir una canción, para consumir música, comprábamos un disco, que era una unidad cerrada, con un orden establecido de consumo, primera canción, segunda canción, tercera canción, y si quería escuchar otra cosa tenía que agarrar otro disco, con otro orden, y así sucesivamente. Hoy por hoy nuestro consumo de música es aleatorio y cada uno construye su propio camino de consumo. Es decir, yo agarro una canción de Freddie Mercury, una canción de Viejas Locas, otra de Nueva Luna, y después voy y agarro Vivaldi y me lo escucho uno atrás de otro en mi propia lista de reproducción. Esa mezcla imposible, ese pastiche absolutamente incongruente, construye un camino que podríamos considerar posmoderno, ¿no? En este pastiche. Y lo mismo pasa con los microconsumos de lo que estaba hablando Emiliano, ¿no? Lo que podemos llamar los micronichos de consumo. Lo que hace Netflix, por ejemplo, como Netflix tiene la posibilidad de llegar a todos y que cada uno vea lo que quiere a la hora que quiere, eso es un consumo posmoderno. No hay que esperar el horario de la televisión. Justamente en ese Netflix se puede especializar en ese nicho de consumo, en ese micro nicho de consumo, generando productos audiovisuales específicos para cada tipo de necesidad, ¿no? Lo que Benjamin llamó, o sea, lo de la escuela de Frankfurt, ¿no? No, perdón, Benjamin no, Adorno y Horkheimer, claro, llamaron las industrias culturales. Esta idea de generar a nivel masivo productos estandarizados, pero que al mismo tiempo están pensados específicamente para una población muy puntual, con una necesidad y un gusto muy puntual. Eso sería un poco ese espíritu posmoderno de encontrarse con productos, por un lado, muy estetizados, muy diseñados, pero por otro lado, muy específicos, sin ser artesanales.
Totalmente. Y bueno, esto da a un modo de representar, como decíamos antes. Entendamos esto, ¿no? Hay un trabajo en esta manera de pensar el mundo que lo que primero que cambia es la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque si antes la historia iba, la historia, digamos, el concepto moderno de la historia iba hacia un lugar mejor, hacia un futuro, ¿no? Esta idea de que te tenías que esforzar hoy para lograr en el mañana, en el día de mañana, la felicidad, ¿no? Por ejemplo, el otro día lo explicaba en la televisión de manera muy ñoña, pero muy gráfica, ¿no? Decían, bueno, vos te tenés que estudiar hoy para recibirte y cuando te recibas vas a ser feliz. Cuando te recibías, no era feliz, pero bueno, podías seguir trabajando para comprarte la casa. La felicidad era llegar con la casa. Cuando llegabas a la casa tampoco tenías la felicidad, entonces te tenías que casar. Cuando te casabas ibas a ser feliz. Y después era cuando tenías un hijo, y después era cuando te vayas a jubilar. Bueno, y una especie de correr la zanahoria en el tiempo, que era la manera de comprender el mundo, ¿no? La manera de la idea del sacrificio. Con la modernidad lo que llega es una idea de que no se va hacia un lugar mejor, sino que la historia es circular, redundante, y basta con pensar en los ciclos económicos en la Argentina para confirmar que la historia es circular, que hay una especie de eterno retorno. Ese retorno lo que obliga es que, de alguna manera, pensemos en la felicidad ahora, aquí y ahora, ¿no? Y esto se convierte, por un lado, primero, por supuesto, se quita la presión del sacrificio para lograr la felicidad el día de mañana, pero por otro lado hay una gran presión en tener que ser feliz hoy, aquí y ahora, ¿no? Y hay como y basta con ver las publicidades de Coca-Cola para ver esa especie de puesta en escena, que Gran Gatsby tiene mucho de esto, donde la felicidad tiene que ebullir de manera digamos, espasmódica todo el tiempo y en todo momento, ¿no? Y eso también es una gran presión, y eso también es un gran problema, ¿no? Así como el culto sobre el cuerpo, la belleza, la juventud eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre este trabajo es que se va a trabajar en la representación cinematográfica. Por eso la cuestión del tiempo es tan aleatoria, por eso tenemos distintos autores. Ahora estamos hablando de Gatsby, donde también hay un trabajo en el tiempo, pero tenemos, por ejemplo, lo que hace Christopher Nolan, con las distintas líneas argumentales que se trabajan constantemente. Tenemos, por ejemplo, lo que hacen los hermanos Wachowski, tenemos lo que hace Iñárritu, el de Amores Perros, con Babel, ¿no? Esta idea de las historias contadas en paralelo, perdón, que todo el tiempo vienen a ser una especie de reflexión sobre el tiempo, lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro. Pensemos en Memento, la película contada de atrás hacia adelante, ¿no? Pensemos en la serie de Netflix alemana, Dark, ¿no? Pensemos de esta idea, esta concepción del tiempo va a cambiar en la representación y va a traer todo un universo que además va a ser un culto a lo estético, lógicamente, por el ideal de belleza, por el ideal de juventud, que va a empezar a desarrollarse. Vamos por partes, como diría Jack, para que no sea tan confuso. Entonces tenemos la fragmentación temporal, que tiene que ver con esto. El espectador debe reconstruir, recuerden cuando hablamos de Pulp Fiction, la película en su cabeza. La película está fragmentada, desmenuzada, diseminada las distintas partes a través de la historia, del relato. Hibridación genérica, cuando es esto, ¿no? La mezcla de varios géneros en una misma película. Pensemos en Titanic, tenemos la historia de amor imposible y la historia de la película de cine catástrofe. Son las dos películas al mismo tiempo y conviven bien. Incluso se van como mimetizando unas con otras, ¿no? Pero es una película, podemos decir, de narración clásica, ¿no? Pero bueno, aparece esa mezcolanza, esa mezcla de géneros.
y podemos ir a extremos mayores, y que por supuesto hemos mencionado con Tarantino. La fugacidad de las imágenes se pierde con la misma velocidad que se proyectan, y esto es importantísimo para la posmodernidad, porque en esta cuestión de el aprovechar el aquí y ahora, hay una sensación de que el tiempo pasa muy rápido y que no puedo llegar a valorarlo, no puedo llegar a disfrutarlo, no puedo llegar a contenerlo, ¿no? También el trabajo en el tiempo viene sobre esta cuestión, ¿no? Esta cosa de que todo pasa muy rápido, ¿no? Y lo cual que genera por contraparte una melancolía y una nostalgia del pasado que siempre fue mejor, de que siempre se solventó sobre basamentos mucho más sólidos, ¿no? Simon Bauman, el filósofo, él hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Y en función de esto, ¿no? Como dando una categoría a esto de lo que es la posmodernidad, decía, los conceptos que antes eran sólidos, ahora son líquidos. Esta idea de pensar el para siempre, ¿no? El matrimonio era para toda la vida. El trabajo, el ingresar en un trabajo y ascender, era para toda la vida. Todos esos conceptos ahora son líquidos, se disuelven, y esta disolución nos obliga a estar en constante movimiento, pero también a vivir con una incertidumbre sobre ese movimiento que nos genera una angustia existencial, una sensación de vacío, ¿no? Todo lo que vemos, lo que sucede, se pierde rápidamente. Hay algo con la historia del cine que sucede, que cuando decíamos las clases pasadas que era un clásico, que es un clásico de la historia del cine, y uno automáticamente se remonta a esa primera mitad del siglo XX, donde parecía que las reglas a nivel paradigma sociohistórico estaban más claras. Casablanca era un clásico, ¿no? Es indiscutible. Ahora, ¿qué clásico tenemos del año 2000 para acá? Ya es más difícil poder dimensionarlo, ¿no? Porque no tenemos esa constante, ¿no? Y todo sucede tan rápido y de manera tan aleatoria que nos perdemos en esa fugacidad. Otras características. Fede, cualquier cosa me interrumpís, ¿eh? Sí, sí, sí. El homenaje o la cita, ¿no? Porque siempre estamos volviendo y recurriendo a historias preexistentes. Una de las grandes cosas que dice la posmodernidad es el fin de los grandes relatos, ¿no? O sea, ya no hay nuevas historias que contar, todas las historias fueron contadas. Lo único que nos queda, y ahí también tenemos la tragedia, esta idea del eterno retorno, del temporal, estamos siempre volviendo a algo ya contado, ya visto, ya experimentado, traído nuevamente desde una nueva óptica, desde una nueva forma, ¿no? Lo que cambia es la forma, la historia es la misma. El Gran Gatsby es la novela de Scott Fitzgerald, que ya tuvo una película en los 70, acá vemos el fotograma con Faye Dunaway y Robert Redford, ¿no? La película se hace de vuelta, una película ya se hizo, la idea de remake, ¿no? Hoy en día es como muy obvio hablar de remake, secuela, precuela, spin-off, ¿no? Y la multiplicidad de saga para televisión, para cine, etc., ¿no? Esta sociedad de consumo que viene como a incorporar y atraer todo, sin importar qué ni cómo, y lo resignifica, tanto sea a través del pastiche o de la parodia, y lo vuelve a traer nuevamente. Esa historia otra vez nos llega con una nueva versión. Y acá tenemos, bueno, la idea de la parodia. Los Simpsons es como la clave de todo esto, ¿no? Pensemos a nivel posmodernidad. Los Simpsons te puede hablar de Michael Jackson como te puede hablar de la Biblia. El mismo capítulo y capaz que en la misma secuencia, ¿no? Porque a través de la parodia logra mezclar dos cosas que parecieran incompatibles de otro modo. Sí. Y lo vemos y lo entendemos porque la referencia es muy, muy conocida por el espectador, tanto Michael Jackson como la Biblia, ¿sí? Entonces, funciona. Si está bien enlazado y el guiño es evidente, funciona, ¿no? Hay una
clausura de la jerarquía en la posmodernidad, donde elementos que estén o no estén legitimados culturalmente se ponen al mismo nivel y se pueden mezclar sin ningún tipo de prejuicio estético, ¿no? Y ahí es donde todo se convierte en una especie de collage, de pastiche, donde todas las reglas aparentes que antes no se podían cruzar, ahora son completamente transformables. Y también ahí aparece la idea del universo barroco, que ahí también está expresada, que tiene que ver justamente con esta cuestión manierista, que hablábamos recién del tiempo, ¿no? El barroco tiende de alguna forma a complejizar, a llevar al límite la forma, ¿no? Al límite de sus posibilidades técnicas. Y bueno, justamente la imagen en el cine postmoderno siempre es llevada al límite de sus posibilidades técnicas y al límite de su forma. Por eso es que el tiempo es manierista, ¿no? La construcción del tiempo no es lineal, no es algo sencillo de seguir, sino que es algo que está construido de forma compleja, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Que esa complejidad funcione. Y esa sería como la muestra de que el artista tiene esa capacidad técnica de poder moldear el espacio, el tiempo y la puesta en escena a su antojo y hacer que funcione, que lo incompatible funcione en escena, ¿no? Como por ejemplo ahora vamos a hablar más adelante de los anacronismos. Otra de las características es la representación que se hace evidente. Ustedes verán en este fotograma de Gran Gatsby que todos los personajes prácticamente están mirando a la pantalla. O sea, es una supuesta fiesta que se da en la mansión de Gatsby, pero todos los personajes están actuando a cámara, al espectador, ¿se entiende? Nos están haciendo partícipes y casi que están actuando para nosotros, no para la historia. O sea, esta idea de la realidad, la representación, sucede de manera objetiva, se cae, digamos, como concepto teórico. Acá somos conscientes de que estamos ante una representación. Todo el tiempo somos conscientes de que estamos ante una representación, ¿no? Y la representación se hace cargo de eso y hace todo lo posible para que nos demos cuenta como espectadores de esa artificialidad de la construcción. Es completamente artificial, ¿no? Entonces tenemos el universo barroco, lo exagerado, y tenemos lo estético, ¿no? La composición visual, miren la composición visual de esta imagen, ¿no? Que simétricamente tiene una forma muy lograda, tiene un excesivo, digamos, una excesiva cantidad de elementos. Tenemos esta idea de la felicidad exaltada, ¿no? Como que en realidad es como un estado de éxtasis constante, ¿no? Como si fuera posible eso. Y tenemos la mirada prácticamente de todos los personajes que estamos viendo en la pantalla hacia nosotros, hacia el espectador, rompiendo la cuarta pared. Bueno, esto es como fuerte y es muy claro en Baz Luhrmann, ¿no? Ahora entramos directamente, vamos a entrar directamente a Baz Luhrmann, lo vamos a poner más en Luhrmann tiene la capacidad de poder generar estas puestas teatrales y al mismo tiempo ser absolutamente cinematográfico, ¿no? Eso a mí es muy interesante, porque hay algo de la teatralidad en esta puesta en escena, pero a su vez no deja de ser una imagen netamente cinematográfica. Bien, bueno, los distintos puntos de vista a partir de los cuales se cuenta la historia, vamos a hablar después más específico del Gran Gatsby en función de esto, pero bueno, es un poco esto que habíamos hablado, ¿no? Al existir los medios masivos de comunicación que cuentan distintas realidades, se entiende que no hay una realidad, sino varias realidades. Y las historias pueden contarse de esos distintos puntos de vista, y por supuesto va a cambiar el foco de la historia a partir de eso. Sí, eso también con esa característica barroca que tiene la posmodernidad del corrimiento del centro, o la idea del doble centro, donde aparece un centro real y un centro fantasma, ¿no? Hay un corrimiento en el punto de vista que hace que eso que siempre se vio de esta manera, de golpe entendamos que hay otra forma de verlo, e inclusive la convivencia de varios puntos de vista sobre un mismo acontecimiento, ¿no? Toda esta complejización de la mirada barroca,
¿no? Barroquí, tiene que ver justamente con esta idea de la posmodernidad. Que muchas veces, a veces si nos agarra desprevenidos, nos pasa que, che, entendí media película, me perdí, no encontré, hablaba uno, hablaba el otro, ¿no? Cuando nos pasan este tipo de cuestiones, a veces viendo una película, posiblemente es porque está trabajando con este tipo de complejidades que exigen también del espectador cierta atención, ¿no? A diferencia del cine clásico que nos permite relajarnos y transitar la película de forma naturalizada. Bueno, la resignificación, otra de las características, ¿no? Que lo habíamos mencionado, ¿no? Darle un nuevo sentido a este universo ya conocido, en este caso la obra de Fitzgerald. Bueno, lo que hablamos siempre en cuanto al cine contemporáneo, hay un regreso al cine clásico a nivel narrativo, hay una historia que se cuenta que es clásica, pero incorporando las innovaciones del cine autor de los 60. Por ejemplo, al ser evidente la representación, es una característica que se hizo en la modernidad, en el cine de autor de los 60. Lo que sucede es que la posmodernidad lo que le agrega es toda esa cuota estética que lo hace más atractivo a nivel espectáculo, que el cine de autor en oposición a la representación clásica, por supuesto, no se lo permitía. La autorreferencia, ¿no? Esto también, hay algo, lo que decíamos de Tarantino, ¿se acuerdan cuando hablamos de la marca de cigarrillos? Bueno, la marca de cigarrillos que Tarantino había inventado para sus películas, y en todas las películas se fumaba. Entonces, esa marca de cigarrillos. Entonces, eso era una autorreferencia al propio universo Tarantino. Bueno, acá hay también autorreferencias al propio universo de Baz Luhrmann, ¿no? Esto es otra de las características de la posmodernidad. Baz Luhrmann aparece en los años 90, un poco antes, ¿no? Pero en el cine él es australiano, Baz Luhrmann, pero hace algo de televisión en los 80, pero en cine aparece en el año 92. ¿Qué características tienen los años 90 que hicieron posible el surgimiento de este cine? Bueno, y en los 90 hay, a nivel Hollywood, podemos decir, dos tipos de cine claramente definidos. Uno es el desarrollo, los dos dados por la tecnología digital, y esto es lo importante, por eso lo mencionamos. La tecnología digital renueva la manera de representar. Lo renueva a nivel superproducción o a nivel película masiva, de consumo masivo, como es el caso de Toy Story, en lo que va a ser el CGI, ¿no? Imagen generada por computadora, ¿no? Esta idea del personaje animado con volumen, esto que después va a llevar a todos los efectos especiales. Porque nosotros decimos, bueno, es una película animada, pero cuando se hace Gladiador, toda esa reconstrucción del Coliseo Romano se hace también con esta tecnología, se reconstruye digitalmente. Entonces, en todas las producciones aparece la utilización de esta tecnología que no deja de ser artificial. Lo otro que hace a nivel cine independiente, ¿no? Por contraste, es la posibilidad de abaratar costos en la producción en el cine independiente, ¿no? La incorporación del video, todavía no podemos hablar de digital en el cine independiente, pero el video abarata costos y da la posibilidad a que resulten un montón de directores emergentes. ¿Cuál es? Esto que tenemos en esta placa, ¿no? Tarantino, del cual ya hablamos, Steven Soderbergh, que hace esta película Sexo, Mentiras y Video, Soderbergh, que ha hecho de todo, ¿no? Mainstream, independiente, siempre, hoy en día está filmando con el celular, hizo una película filmada con un iPhone, Soderbergh, para que tengan una idea. Lars von Trier, en el caso del Dogma 95, el Dogma 95 fue el último movimiento moderno, podemos decir, moderno en cuanto a tratar de generar una ruptura a nivel cinematográfica y cambiar las reglas completamente en la búsqueda de un nuevo realismo cinematográfico. Este nuevo realismo cinematográfico estaba dado por la experiencia digital, por la posibilidad de filmar en video. El Dogma es un movimiento danés, ¿no? Que tuvo un manifiesto, todo muy al modo del cine moderno, y después se disolvió como movimiento, y los distintos directores, como el caso de Lars von Trier,
o Thomas Vinterberg o Susan Bier, cada uno ha hecho su camino como artistas, muy interesante, por hecho. Gus Van Sant, que recién habíamos visto el afiche de Mi Mundo Privado, ¿no? Gran película del cine independiente norteamericano, de 1991, si no me equivoco, de Gus Van Sant, ¿no? El director también muy importante del cine independiente norteamericano, aparece en esta época, y el otro es Baz Luhrmann, ¿sí? Acá podemos distinguir dos caminos, ¿no? El independiente y el que va a trabajar específicamente sobre la imagen. Tim Burton es uno de los casos que también, como Baz Luhrmann, van a trabajar siempre trabajando desde la representación y desde un caso estilizado de la imagen en sus películas. Tarantino en algunas películas también, ¿no? En las más actuales, por ahí. No en las primeras. Pero en Tim Burton ha sido claro, siempre que accedemos al universo de Tim Burton, estamos accediendo a un universo que es propio de la representación. Nadie ve una película de Tim Burton y dice, uy, quiero viajar a este lugar para ver este lugar así como es, porque siempre estamos hablando de un mundo recreado, fantasioso, con la noción de fábula, ¿no? Con esta magia barroca que él impone en sus películas, con el estilo gótico que le gusta trabajar, pero siempre estamos en universos ficcionales, evidentemente ficcionales. En esta misma lógica trabaja Baz Luhrmann, universos evidentemente ficcionales, ¿sí? Lo que sucede es que Baz Luhrmann no trabaja desde el cómic, trabaja desde otro lugar, y ahí ahora vamos a entrar más de lleno en eso. Por último, hablando de movimiento cinematográfico, bueno, ¿qué pasa en el nuevo milenio? ¿Qué pasa con estas características que va a tener la posmodernidad o la segunda posmodernidad que hablamos de la década del 90 en este nuevo milenio? Recuerden que en los 90 también aparecen Los Simpsons, la primera temporada de Los Simpsons fue el del 89, como para tener una referencia para que todos entendamos. En el nuevo milenio aparece esta idea del hiperrealismo, ¿no? Esta idea de la filmación con esta tecnología del CGI, que decíamos, la imagen generada por computadora, llevada a un extremo. El 3D como recurso tecnológico, ¿no? Hay algo que es muy interesante, de que siempre lo que estamos viendo es estéticamente perfecto, tan perfecto que deja de ser real, ¿no? Supera a la realidad en sí misma. Ahí estamos hablando de un hiperrealismo, ¿no? En la imagen que se está trabajando en este nuevo milenio. Lo cierto es que ya no hay tanto una parodia de una referencia a la forma del cine, sino que empieza desde este recurso artificial a construir cierta lógica realista dentro de Hollywood. Ojo, estamos hablando de La Pasión de Cristo, por ejemplo. Hay una realidad, y es más real que Tim Burton, La Pasión de Cristo, ¿sí? Pero estamos hablando de otra realidad, estamos hablando de una realidad también excesiva, barroca, desmedida hasta cierto punto. Y estamos hablando siempre de films sensoriales. La experiencia cinematográfica se antepone a el registro realista, ¿no? Esta idea de vivir, de vivenciar, de experimentar en el cuerpo mismo la película, ¿no? Esta idea de siento sed, siento calor, siento claustrofobia a través de la historia que me están contando, siento hartazgo también puede ser, es una manera de representar de la cual se va a hacer cargo este cine del nuevo milenio. Y ahí también pensar que en realidad también hay una contracara de esta cuestión de lo digital, donde también la imagen que se ve ya tampoco es una imagen real en el sentido de concreta, material, sino que es una imagen construida, diseñada
¿no? Donde cada elemento se coloca, ¿no? Como si fuese una especie de animación. Ya hay imágenes que aparentemente son realistas, pero en realidad son totalmente digitales, y ya no sabemos si lo que estamos viendo es un paisaje real, un paisaje dibujado, pintado, que sea en la computadora. Entonces hay como, se van licuando los límites entre la imagen diseñada y la imagen real, entre los elementos que son objetos concretos y los elementos que están diseñados por computadora. Todo es una construcción, ¿no? Una gran puesta en escena, valga la redundancia, que ya de por sí lo es, donde los elementos confluyen en una forma estética. La No, realidad yo la otra virtual. vez, claro, la realidad virtual, eso es excelente. Porque también esta confusión, ya no podemos decir esta imagen es totalmente pura, es fotográfica, no tiene retoques, donde no sabemos hay retoques. Entonces, bueno, por ejemplo, hay cosas indefinibles desde este punto de vista. Por ejemplo, la película live action de Rey León, en realidad es una película total digital, porque los personajes son digitalizados. Pasa que el digital es tan perfecto que parecen animales reales. Entonces hay una contradicción. No era con personas reales, con seres reales, pero si son todos digitalizados. Entonces no son personas reales. Son también, ¿no? Entonces ya se rompen esos lugares donde empieza una cosa, donde empieza una disciplina o un tipo de técnica y dónde termina. ¿No? Como decía, por ejemplo, a principios del año 99, cuando se hizo la amenaza fantasma de Star Wars, el actor, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del actor, el que hacía del maestro de Obi-Wan. Sí. Liam Neeson. Liam Neeson decía, la verdad es que no sé qué pasó en la película. Yo corría con un palo verde sobre un fondo verde y hablaba con el aire. No sabía qué pasaba en la película, ¿no? Donde el actor está actuando en la nada misma y todos los elementos de la puesta en escena, todos los elementos de escenografía, de vestuario, todo eso se compone en postproducción de forma digital. Recuerden que en aquella época, George Lucas, que tiene una empresa de efectos especiales, decía que el futuro del cine no iban a existir más los actores de carne y hueso, todos los actores iban a ser recreados por computadora. Decía que el futuro del cine iba a ser ese, lo cual generó un gran revuelo, ¿no? Sobre todo dentro de los actores. Pero un poco se apuntaba a eso, ¿no? Se apuntaba a eso y bueno, y digamos, el digital y las proyecciones digitales que han corrido de lado completamente a la filmación en fílmico. ¿Quiénes filman en fílmico hoy en día? Aquellos que tienen añoranza por el pasado, no porque el fílmico, por la materialidad del fílmico, por recuperar eso que supuestamente era más real, que marcaba reglas concretas, Tarantino, Clint Eastwood, Spielberg en algún momento, no sé ahora, pero en algún momento también hacía un culto al fílmico, y Nolan, ¿no? Todos directores con estas características, ¿no? Entonces, pensemos esto hasta qué punto, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es la realidad? Entonces, hoy en día, y hace no mucho hablando con la tapa de la revista Gente, en la cual salió Cecilia Roth por la película Crímenes de Familia, con su cara toda photoshopeada, que se armó un gran revuelo de que, pero ¿es Cecilia Roth o no es Cecilia Roth? No, bueno, apareció toda una discusión, inclusive de género, sobre la cuestión de la belleza, cómo debía ser, etc. Excede a lo de la clase de hoy, pero un poco la pregunta es esa. ¿Qué es la realidad? ¿No? ¿Podemos hablar de realidad hoy en día?